Qué alegría saludarte, te habla tu amigo Luis Fernando Manrique y te doy la bienvenida a tu programa Cómo Vivir la Vida, con claves para la felicidad diaria. Transmitimos desde los estudios de Zoom TV aquí en la ciudad de Fresno, California. El tema para hoy lo he titulado ¿Cómo evitar crisis financieras? Muy importante tema, ¿cómo evitar crisis financieras? Cada día millones de familias en el mundo se levantan, trabajan, pagan deudas, siguen adelante, pero lo hacen con una preocupación constante que no las deja en paz. Y es el miedo al futuro económico. Las inquieta la incertidumbre, la sensación de que cualquier imprevisto podría desestabilizar la vida financiera. Miren, los datos sobre este tema son bien contundentes. La Asociación Americana de Psicología, en su encuesta sobre estrés del año 2022, reveló que el 64% de los adultos identifica el dinero como una fuente significativa de estrés, ubicándolo entre las principales causas de ansiedad en la vida familiar. Por otro lado, la Reserva Federal de los Estados Unidos publicó en el mismo año 2022 un dato aún más alarmante, y es que el 37% de los adultos no podría cubrir un gasto inesperado de $400 aquí en los Estados Unidos. Tendrían que o endeudarse o vender algo para poder suplir esa emergencia. Eso significa que más de 1 de cada 3 hogares en este país, en los Estados Unidos, vive financieramente al límite, sin margen para enfrentar una emergencia. Y estamos hablando del país más poderoso del mundo. Imagínate qué está pasando quizás en tu país. Pero el problema va más profundo aún. Según la Red Internacional de Educación Financiera y Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, en el año 2020 presentó que solo el 38% de los adultos posee un nivel mínimo de educación financiera necesario para tomar decisiones básicas sobre presupuestos, sobre ahorros, sobre inflación. La gran mayoría de personas no saben cómo hacerlo. Este escenario pues, nos explica por qué tantas familias viven con problemas financieros. El dinero entra, pero no saben a dónde se va, o bueno, sí saben a dónde se va, pero no cómo se va ni por qué tan rápido. Trabajan duro, pero no logran avanzar. Aman a su familia, pero discuten constantemente por asuntos económicos. Creen en Dios, pero viven con ansiedad frente al mañana, afectando eso su fe. Y entonces surge una pregunta incómoda, pero necesaria. ¿Cómo es posible que personas responsables, trabajadoras, creyentes, vivan con tanta angustia económica? Miren, la respuesta es clara y directa. Y es porque nunca aprendieron a planificar el futuro financiero con sabiduría. Dios desea que tú no vivas con ansiedad frente al futuro, sino que vivas el futuro con sabiduría, con orden y con esperanza. Déjame hablar por qué algunas familias no tienen planificación financiera. Y es que una de las paradojas más comunes en muchos hogares está en que hay ingresos, en que hay trabajo, hay esfuerzo, pero no hay tranquilidad financiera. Como ya lo dijimos, el estrés financiero afecta incluso a personas con ingresos relativamente estables. La ansiedad por el futuro económico no siempre nace de ganar poco, sino de no saber hacia dónde se va financieramente. La evidencia muestra que el problema central no es solo el dinero disponible, sino la ausencia de una planificación y control. Aquí hay un problema serio y es que hay falta de educación financiera. Este es el gran problema. Miren, el 62% de los adultos carece de conocimientos suficientes para tomar decisiones económicas correctas. Lastimosamente, ellos no podrían responder al menos 3 o 4 preguntas básicas sobre qué es inflación, qué es interés compuesto, qué es diversificación del riesgo, qué es planificación a largo plazo. Por eso quiero invitarte para que comiences a estudiar temas de administración financiera, de cómo manejar tus finanzas. Cuando una familia no ha sido enseñada a planificar, a presupuestar, a ahorrar, lo más común es que solo iban reaccionando a las circunstancias que van apareciéndose, en lugar de anticiparse para que esos problemas no se presenten. Aquí la Biblia nos presenta un principio claro, práctico. Quiero que vayan conmigo al libro de Proverbios, este libro de sabiduría, el capítulo 21, el versículo 5. Proverbios 21:5, dice Dios en su palabra. Aquí está. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente va a la pobreza. El texto aquí no está hablando de suerte ni de altos ingresos. El texto está hablando de pensar
antes de actuar. Pensar antes de actuar, planificar. Otro de los grandes errores de muchas familias latinoamericanas e hispanas es que viven el día a día. No es una elección consciente, sino lo han convertido en hábito. No se preocupan por tener dinero ahorrado para lo que viene en el futuro. La investigación sobre economía conductual ha demostrado que esta forma de vivir tiene efectos acumulativos negativos. En su obra basada sobre muchos estudios empíricos, uno de los grandes escritores en esta área en el año 2013 demostró que la escasez real o percibida reduce la capacidad de planeación y lleva a que se tomen decisiones de corto plazo. Por eso, muchos hogares no utilizan presupuestos claros, tienen mayor facilidad para endeudarse, menor capacidad de ahorro y niveles más altos de estrés financiero crónico, que eso afecta a la salud física también. Cuando no existe planificación, cada gasto inesperado se transforma en una crisis emocional y económica. No hay margen de maniobra, solo se reacciona frente a la circunstancia adversa. Otra de las cosas que genera que las familias cometan este tipo de errores son las decisiones impulsivas y la presión social. Otro elemento decisivo es el consumo impulsivo, muchas veces motivado por la comparación social. Estudios de psicología económica han demostrado que el deseo de mantener el nivel del entorno conduce a decisiones financieras poco sabias. Comprar un carro último modelo, comprar electrodomésticos que no se necesitan, el celular de última tecnología, etcétera, etcétera. Una investigación publicada en el año 2005 mostró que el consumo impulsivo se asocia de manera directa con menor bienestar financiero, mayor arrepentimiento posterior e incluso cuando los ingresos son suficientes. El problema no es comprar, sino comprar sin planeación ni propósito, solo por emoción. Este patrón explica por qué muchas familias aún con ingresos razonables no logran ahorrar ni proyectarse hacia el futuro. Una buena pregunta sería que debe hacerse cada uno de ustedes es, ¿lo necesito cada vez que vayan a comprar algo? Otro elemento que contribuye a esa falta de planeación es el desorden financiero en el matrimonio. ¿Y a qué me refiero con desorden financiero? Miren, la falta de planeación económica no se queda en el área financiera, se traslada directamente a la relación de pareja. Un estudio publicado en un journal de familia y economía, de asuntos de familia y economía, encontró que las parejas que reportan desorganización financiera, pues tienen también conflictos conyugales, menor satisfacción en el matrimonio, discusiones recurrentes, casi siempre relacionadas con el tema del dinero. Así que cuando no existe un plan económico de pareja compartido, el dinero deja de ser una herramienta para que pueda beneficiarnos y se convierte en una fuente constante de tensión. Quizás este sea tu caso. Así que el conflicto no gira solo en torno a cuánto hay, sino a qué se hace con lo que hay y mucho más cuando cada uno planifica separadamente sus finanzas. El esposo, la esposa, los hijos, hay problemas allí. La planificación financiera, y este punto quiero resaltarlo hoy, es una herramienta para la estabilidad de la pareja y del hogar. Muchas personas asocian la planificación financiera con rigidez, miedo o control excesivo. Sin embargo, las investigaciones han demostrado todo lo contrario. La planificación económica es uno de los factores más consistentes asociados con menor estrés, mayor sensación de control personal y mayor satisfacción familiar. Otros estudios han encontrado que las personas con hábitos de planeación financiera presentan niveles más bajos de estrés, de ansiedad, incluso de depresión, porque tienen mayor confianza cuando enfrentan los imprevistos, tienen ahorros para poder enfrentar esas situaciones que vienen. No importa el nivel de ingresos, aquí no tiene que ver cuánta cantidad de dinero gano, porque el efecto no viene de ganar más dinero, sino de saber qué se está haciendo con el dinero. Cuando los esposos planifican, se transforma la incertidumbre en claridad y ahora tenemos dirección para nuestra vida. Quiero aclarar una idea muy común y que es totalmente equivocada, y es que planificar no es desconfiar de Dios. No, 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 no. Por el contrario, la Escritura presenta que la previsión y la organización son expresiones de sabiduría. Y lo voy a decir en palabras de Jesús.
Evangelio según el apóstol San Lucas, el capítulo 14, el versículo 28. Evangelio según San Lucas 14, 28. Dice el Señor en su palabra. San Lucas 14, 28. Aquí está. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Jesús mismo usó la planificación como ejemplo de sensatez. Hay que pensar, sentarse, hacer números, calcular, anticiparse. En ningún momento la planeación contradice la fe. Es más, la fe ordena el ser planificados. Hay que planificar antes de que ocurran las crisis. Uno de los errores más comunes es planificar solo cuando la crisis llegó. La evidencia muestra que los beneficios reales de la planeación financiera aparecen cuando se hace mucho antes para evitar que los problemas surjan. Miren, estudios sobre comportamiento financiero indican que las personas que establecen metas financieras específicas, ¿cuánto vamos a ahorrar? Vamos a tener un fondo de emergencia, vamos a reducir las deudas, pues esas familias y esas parejas y esas personas tienen significativamente mayor posibilidad de alcanzar lo que se proponen. La diferencia entre intención y planificación debe ser concreta, ¿no? No es solo querer hacerlo, hay que hacerlo. Y aquí la Biblia nos ordena cómo debemos poner esto en práctica. Y nos pone el ejemplo de un insecto. Quiero que vayan conmigo a Proverbios, el capítulo 6, versículos 6 al 8. Proverbios capítulo 6, versículos 6 al 8. Miren cómo dice Dios en su palabra. Proverbios 6, 6 al 8. Aquí está. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Miren, el éxito en la vida está en seguir este versículo, es anticiparse, no en reaccionar, sino simplemente, ok, ahora que estoy recibiendo este dinero, que tengo trabajo, voy a ahorrar para cuando no tenga. O ahora que me está yendo bien, voy a ahorrar para el futuro. Otro aspecto fundamental a tener en cuenta es que la planificación de pareja funciona mejor cuando la hacen los dos y no cuando cada uno maneja su dinero por aparte. Las parejas que toman decisiones financieras de manera conjunta reportan menor estrés económico y mayor sentido de unidad. Ahora, no quiere decir que algunas parejas no funcionen dividiendo las cuentas. Es posible que sí, pero en la mayoría de los casos no resulta. Te voy a dar algunos ejemplos prácticos. Lo mejor es sentarse juntos y decidir. Bueno, queremos ordenar nuestras finanzas, queremos decidir juntos cómo usar nuestro dinero, acordar esas decisiones importantes, cuánto se va a gastar en comida, cuánto en transporte, cuánto en renta. Cuando se toman unilateralmente, entonces vienen las discusiones. Debe verse el dinero como un proyecto común, no como un territorio individual. La Biblia respalda también estos conceptos. El matrimonio implica caminar en común acuerdo, en un propósito compartido, establecer metas financieras claras y alcanzables. Eso es fundamental. Así lo presenta la palabra del Señor. Somos un equipo. Las investigaciones, dice que quienes establecen metas financieras concretas, pues tienen tasas de cumplimiento pagando sus deudas. Y además de eso, satisfacción en el matrimonio. Algunos ejemplos prácticos. Mire, por ejemplo, puedes proponerte ahorrar $1,000 como fondo de emergencia en 12 meses. O quizás $1,200 para ahorrar $100 mensuales. Imagínate, si tú tienes $1,200 para emergencia, puedes solventar algunas necesidades imprevistas que surjan. Y estoy hablando de las personas de más bajos recursos. Pero si tú tienes más recursos, puedes ahorrar mucho más. Debes escribir las metas. Debes revisarlas periódicamente. Uno de los principales obstáculos para planificar es la idea, es que no nos alcanza. Sin embargo, los estudios muestran que el hábito es más importante que el monto inicial. Por ejemplo, tú puedes comenzar guardando una cantidad diaria. Comienza con $1 y entonces ahora automatiza el ahorro. Por ejemplo, si tienes una cuenta bancaria donde te depositan tu salario, entonces busca un fondo de ahorro donde puedas sacar un dinero de la cuenta de donde gastas el dinero a una cuenta de ahorro. Y cuando comiences a ver que el dinero comienza a crecer allí, pues eso va a ser motivo de celebración al ver los resultados que vas a lograr. Voy a hablarte de 3 cosas rápidamente. Escucha, voy a hablarte de presupuesto, voy a hablarte de ahorro y voy a hablarte de prioridades. Una de las creencias más dañinas en la vida financiera familiar es pensar que el orden llegará cuando ganemos más. No, la evidencia científica demuestra todo lo contrario.
Los hogares financieramente estables no son los que más ganan, sino los que mejor planifican y priorizan en qué invertir el dinero. Según el Fondo Nacional para la Educación Financiera en los Estados Unidos, en su encuesta del año 2020, dijo que el 69% de los adultos no lleva un presupuesto mensual formal. Este dato es crucial. Sin presupuesto, el dinero pierde dirección, se diluye en gastos no planificados. ¿Cómo es posible que todas las empresas planifican y hacen presupuestos y la empresa más importante que Dios creó, que es el hogar, no planifica ni hace presupuestos? El problema no es solo gastar, sino saber en qué se gasta. El presupuesto es una herramienta clara que nos permite saber cuánto es el ingreso y cuánto es el gasto y cuánto es el ahorro también. Pero la investigación siempre ha presentado el presupuesto como una herramienta de autoconocimiento y de control sobre el dinero. El presupuesto no quita libertad, no, ordena prioridades. Permite decidir antes de gastar y no tener que lamentar después. Ya lo miramos en la Biblia, pero quiero volver a retomar ese concepto para que quede claro. Aunque ya lo leímos en este programa, es importante que hagamos el énfasis. Miren, ahí está, Evangelio según el apóstol San Lucas, el capítulo 14 y el versículo 28. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos? Ahí está diciendo, presupuesta, a ver si tiene lo necesario para acabarla. En otras palabras, no puedes hacer un gasto si antes no tienes el dinero listo. ¿Está bien? Hablemos del ahorro. El ahorro es un hábito esencial. Otro error común es pensar, vamos a ahorrar si nos sobra. Pues si crees así, nunca te va a sobrar. La investigación demuestra que este enfoque rara vez funciona. El ahorro efectivo ocurre cuando se convierte en un hábito intencional, no en una consecuencia accidental. El Banco de la Reserva Federal reveló que el 37% de los adultos pues no puede cubrir sus gastos porque no tiene gastos de emergencia pequeños, porque no tiene ahorros. Este dato muestra lo vulnerable que son las finanzas en muchos hogares y muchos de ellos no cuentan con un fondo de emergencia. ¿Tú tienes fondo de emergencia? Y aquí está el tercer aspecto. Prioridades claras versus deseos. Una cosa son las necesidades y otra cosa son los deseos. Nosotros tenemos que invertir o gastar en nuestras necesidades y los deseos si el dinero alcanza. Las principales causas de desorden financiero es la confusión que la gente tiene entre necesidades y deseos. Un estudio del Banco de la Reserva Federal en Nueva York en el año 2019 encontró que el 54% de los hogares había aumentado su endeudamiento relacionado con cosas de consumo no esencial y usando el crédito para financiarlas. Cuando la gente no tiene prioridades claras, entonces el dinero se gasta siguiendo impulsos, motivaciones propias, deseos, anhelos, caprichos, a veces presiones externas. Las decisiones deben ser tomadas con sabiduría. Ahora, voy a darte algunas recomendaciones prácticas que te pueden ayudar. Mira, anota para hacer el presupuesto, pues todos tus ingresos mensuales reales, listado de gastos fijos como vivienda, servicios públicos, transporte, algunos son gastos variables. Asígnale un monto máximo a cada categoría. Luego revisen el presupuesto juntos. Si son todos, varios los que aportan en la casa, con todos los que aportan, si sos solo el esposo o la esposa, si eres tú solo, pues tú solo. Y entonces ahora automatiza el ahorro como prioridad. Define, por ejemplo, qué porcentaje vas a ahorrar. 5%, 10% del ingreso mensual para ahorrar. Y luego que tengas un ahorro, invertir para que tu dinero te dé más dinero. Bueno, no voy a hablar hoy de inversiones, pero puedes programar una transferencia automática el día que entra el dinero para que se vaya, como ya lo dije, se vaya a una cuenta de ahorro. Separa el ahorro del dinero disponible para los gastos diarios. Eso va a ser muy importante. Quien logra ahorrar por lo menos $1 diario, pues a la vuelta de un año tendrá $365. Eso le permitirá hacer varias cosas: atender necesidades que tenga, pagar alguna deuda e incluso tomar un vuelo de ida y vuelta a cualquier lugar si es que quieres pasar vacaciones. Establecer prioridades claras. Algunos ejemplos prácticos, como ya lo dijimos, es que decidan juntos sobre qué gastos son esenciales y cuáles gastos pueden esperar. Lo que puede esperar, que espere. Trabajen en lo esencial. Acuerden límites para compras impulsivas. Bueno, si es que te provoca algo, máximo vas a gastar $20. No más. Y eso te va a ayudar. Pregúntate siempre antes de gastar: ¿esto que estoy haciendo, este gasto, contribuye a mi futuro financiero? La Biblia
refuerza este enfoque cuando enseña tantas verdades. Proverbios 13:11. Proverbios 13:11. Dice el Señor en su palabra. Proverbios 13:11. Escuchemos la voz de Dios. Las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. El énfasis está aquí en la constancia, en la disciplina, no en la rapidez. Hay que recoger para que las ganancias aumenten, pero si son solo cosas de vanidad, pues el dinero se irá. Y quiero entrar en el último punto. Vamos a hablar acerca de la fe, la disciplina a largo plazo en el manejo del dinero. Visión también. Pensar en largo plazo permite que el dinero deje de ser una fuente constante de presión y se convierta en una herramienta para construir tranquilidad y riqueza. A eso se le denomina disciplina financiera. ¿Y qué es la disciplina financiera? Bueno, no es un rasgo de personalidad, es un hábito que se aprende. Las personas con hábitos disciplinados como revisar los gastos, evitar el endeudamiento innecesario, mantener el ahorro regular, presentan niveles mucho más altos de bienestar financiero. Enlazar el concepto de fe y dinero. Hay dos extremos que se deben evitar. Cuando se habla de fe y finanzas, muchas familias oscilan entre dos extremos, ambos dañinos. El primero, pues, el miedo constante al dinero y el amor desmedido al dinero. Miedo al dinero y el otro amor desmedido al dinero. Ambos generan desorden si se lleva a los extremos. La Biblia ofrece una orientación práctica y equilibrada. Claro que el dinero es necesario, pero tampoco se debe amar el dinero, pero debemos usarlo con sabiduría. Primera Timoteo capítulo 6. Primera Timoteo el capítulo 6, versículos 9 y 10. Primera Timoteo 6, 9 y 10. Miren cómo lo dice el Señor. Aquí está. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Ahí está el extremo. Verso 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Miren, el texto no condena la planificación y la prosperidad responsable. Advierte contra permitir que el dinero gobierne las decisiones y gobierne el corazón. Así que no dejes que el dinero te aparte de la fe. Lo otro que es importante es la visión a largo plazo. Sí, incluso hasta dejar herencia a la familia. El manejo sabio del dinero no solo afecta al presente, sino que constituye un legado. Estudios intergeneracionales han demostrado que los hábitos financieros se transmiten de padres a hijos de manera consistente. Una investigación de la Universidad de Cambridge encontró que los hábitos financieros básicos comienzan a formarse alrededor de los 7 años de edad, influenciados principalmente por el comportamiento que los niños observan en su hogar. Eso significa que la forma en que una familia maneja el dinero hoy está enseñando de manera silenciosa cómo las próximas generaciones lo manejarán mañana. Y por eso es que la palabra del Señor nos invita a que administremos el dinero correctamente, nos preocupemos por dejarle herencia a los hijos e incluso a los nietos. Miren cómo lo presenta Proverbios 13, 22. Proverbios, el capítulo 13, el versículo 22. Volvemos nuevamente a este interesante capítulo de Proverbios. Dice Proverbios 13, 22. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos. ¿Notan ustedes? Tomar decisiones sabias, financieras, con previsión, con responsabilidad, con oración, con reflexión, permite que aún nosotros dejemos dinero a las personas, a las generaciones subsiguientes. Por eso es que hay familias ricas, porque los unos le dejan a los otros, pero alguien comenzó en la pobreza y después de surgir, planificó financieramente. Esta decisión debe acercarnos más a Dios. Evita tomar decisiones financieras que dañen tu vida. La palabra de Dios te invita a que puedas encomendar a Dios tu camino. Proverbios 16:3 dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Haz las cosas como Dios dice. Gracias por estar conectado con nosotros en Cómo Vivir la Vida. Y gracias porque estos consejos de sabiduría te pueden llevar a vivir mejor calidad de vida. Dios te bendiga, Dios te guarde.